Palabras de Esperanza es presentada por Comunidad Cristiana Pueblo de Dios, junto a Marcos Tadeo. Bueno, siguiendo con Palabras de Esperanza, el programa que va emitido todos los sábados desde la medianoche por internet, voy a utilizar este segmento para responder una pregunta. La de María Estela Galloso, que ella nos escucha por internet desde Colombia y envió un audio al WhatsApp habilitado para los oyentes de este programa. Y básicamente la pregunta es, ¿qué opino del diezmo? Obviamente envió un audio un poquito más extenso, pero la pregunta básicamente es, ¿qué opino yo del diezmo? Lo voy a responder sin rodeos y voy a tratar de ser lo más resumido posible. A ver, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos básicamente 4 tipos de diezmos. 2 diezmos practicados antes de la ley y 2 diezmos tipificados como ley, ¿no? Bueno, empecemos con el primer diezmo. El primer diezmo que encontramos en la Biblia es el diezmo de Abraham, practicado por Abraham. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 14 al 24. El diezmo de Abraham es producto de un botín de guerra. La Biblia no dice por qué lo hizo, la Biblia no dice quién le ordenó hacer, simplemente relata de que Abraham fue a perseguir a un grupo de gente que había llevado cautivo a un pariente suyo. Entonces Abraham juntó a toda su gente y fue y atacó una ciudad. Hizo una guerra contra mucha gente, los despojó y trajo todo el botín de esa guerra. Ese botín bañado en sangre, producto de haber matado mucha gente, y también trajo prisioneros de guerra. Y presten atención, Génesis capítulo 14, versículo 14 al 24 es donde se relata este hecho, y es la única vez que Abraham diezma. No diezmó ni de sus pertenencias, ni de su entrada económica, ni nada por el estilo, tampoco se le ordenó hacerlo, simplemente se relata de que él diezmó esa vez de un botín de guerra. Aclaro que ya directamente esto no es aplicable en nuestra época, porque si vamos a practicar el diezmo de Abraham deberíamos ir a la guerra, matar mucha gente y de ese botín que hemos saqueado producto de la guerra, diezmar, ¿no? Y diezmar también los prisioneros de guerra que hemos traído. Y lean, repito, Génesis capítulo 14, desde el versículo 14 al 24, y van a encontrar que este relato es tal como lo estoy diciendo. El segundo diezmo que encontramos en el Antiguo Testamento antes de la ley es el diezmo de Jacob. Y esto es más simple aún, porque Jacob lo que hace es un pacto, un voto con Dios. Es más, el texto mismo lo dice. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 28, desde el versículo 20 al 22. Son 3 textos donde vamos a encontrar el diezmo de Jacob, donde Jacob diezma una sola vez y a modo de voto. Es decir, le dice a Dios, si tú fueres conmigo y estuvieres conmigo y me ayudares a volver a la casa de mis padres, entonces tú serás mi Dios y el diezmo apartaré para ti. No es aplicable, nosotros no podemos chantajear a Dios, no podemos decirle, bueno, si tú me das esto y esto, yo voy a apartar el diezmo para ti y tú serás mi Dios. No, nosotros debemos reconocerlo como Dios, nos dé o no nos dé nada. No podemos chantajearlo, por lo tanto el diezmo de Jacob tampoco es aplicable para los cristianos de hoy. Después tenemos el diezmo tipificado como ley en Deuteronomio capítulo 14 desde el versículo 22 al 29. Y ahí encontramos 2 diezmos diferentes. Un diezmo es el que se practicaba una vez por año, 2 años de seguido. Después de los 2 años, al tercer año, se practicaba otro diezmo, que durante ese año el diezmo se le daba a la gente necesitada directamente y que también podía comer el levita de ahí. Ahora vamos al primer diezmo. El primer diezmo, relatado en Deuteronomio, repito, capítulo 14, del versículo 22 al 29, dice que el diezmo era
para uno mismo y para compartir con la gente necesitada. Es decir, uno agarraba todo el diezmo de un año. Y aclaro, el diezmo la ley del diezmo iba dirigida solamente a la gente que se dedicaba a sembrar la tierra, es decir, a los agricultores y también a los ganaderos, a los que criaban animales, vacas, ovejas y otros animalitos, ¿no? Solamente era para ellos. Y los que cuidaban animales no diezmaban de los animales, lo que hacían era dar las primicias, es decir, la primera vaca, la primera oveja, se la daban a Dios. Y los que sembraban la tierra, lo que hacían era dar el 10% del producto de la tierra. ¿Y qué hacían con el diezmo? 2 años de seguido lo que hacían era agarrar todo el producto, el diezmo de la cosecha de un año, y lo llevaban hasta el lugar donde estaba el templo, en Jerusalén. A Jerusalén lo llevaban, ¿no? ¿Y qué hacían con el diezmo? Lean Deuteronomio capítulo 14 del versículo 22 al 29 y van a encontrar que lo que hacían con el diezmo era un banquete gigante para comer. El mismo diezmista comía con su familia e invitaba al extranjero, al pobre, a la viuda, al huérfano y en última instancia al levita para que coman con ellos, todos juntos. ¿Se entiende? No era el diezmo destinado al templo, ni se le daba al levita, ni se usaba el diezmo para edificar el templo. De ninguna manera. Y dice que si el camino era muy largo, obviamente, porque Israel era grande, y tendrían que viajar de un extremo de Israel para llegar hasta Jerusalén, lo que pide en Deuteronomio es que vendieran todo el producto del diezmo, y que con ese dinero fueran hasta Jerusalén y que en Jerusalén compraran con ese dinero las cosas que ellos necesitaban o sentían en su corazón. Comida, carne, vino, y que con eso hicieran un banquete grande e invitaran a la gente necesitada a comer con ellos. El otro diezmo se practicaba después de esos 2 años, simplemente se sacaba fuera de la ciudad y se le destinaba a la gente necesitada y al levita. Ahora, muchos utilizan Malaquías capítulo 3 del versículo 6 en adelante para decir que ese diezmo no es de la ley porque está en Malaquías, cuando el diezmo de Malaquías es una exhortación a cumplir con lo que está en Deuteronomio, es decir, Malaquías exhorta a cumplir con la ley de Moisés. O sea que el diezmo que te exige Malaquías es el mismo diezmo que está en Deuteronomio capítulo 14 versículo 22 al 29. Entonces, a ver, por eso dice Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué quiere decir esto? Que el diezmo era en productos de la tierra, en comida, y por eso pedía Malaquías que se traigan los diezmos para que haya alimento en la casa de Dios, es decir, comida para el pobre, para el necesitado. Hoy día te dicen no, que eso es en sentido espiritual y que el alimento en la casa de Dios es la palabra de Dios. Y eso es mentira, eso no dice la Biblia. La Biblia habla del diezmo en comida real, comida que se come por la boca. ¿Estamos? Y ahora, ¿por qué esto no es aplicable hoy en nuestra época, en nuestra fecha? ¿Por qué? Porque el diezmo de la ley mosaica, relatada o redactada, mejor dicho, en Deuteronomio capítulo 14, del versículo 22 al 29, es ley mosaica, es ley de Moisés. Y en Gálatas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículo 1, en adelante hasta el 10, encontramos que nosotros ya no estamos bajo la ley. Y el versículo 10 directamente dice que cualquiera que dependa de la ley de Moisés está bajo maldición. Cualquiera que quiera practicar la ley mosaica está bajo maldición. Por lo tanto, practicar el diezmo es ponerse bajo la ley, bajo el yugo de la ley, y automáticamente uno pasa a estar bajo maldición y no bajo bendición como muchos predican. Ahora, decir que no se deba diezmar porque es ley mosaica no significa de que yo esté en contra de ayudar la obra de Dios. Totalmente lo contrario. Ayudar la obra de Dios, Pablo, pero habla claramente sobre ayudar la obra de Dios y que uno debe ser generoso.
habla de la ofrenda para los santos, habla de que el obrero es digno de su salario, pero dice salario, no dice diezmo. Entonces, ayudar la obra de Dios está bien, uno debe ser generoso, pero por supuesto, uno debe brindar todo para la obra de Dios, por supuesto, pero no diezmo, porque el diezmo ya pasó, es ley mosaica, y la Biblia dice que si practicamos la ley de Moisés estamos bajo maldición. Bien, esta es mi respuesta de manera resumida. Voy a intentar extenderme un poquito más adelante y les voy a avisar. Por ahora, gracias por escucharme. Vamos a una pausa. En Facebook encontrarás las páginas de Marcos Tadeo y la de Comunidad Cristiana Pueblo de Dios. Correo electrónico comunidadmarcostadeo@gmail.com. WhatsApp. No olvide anteponer el signo más, luego 54 11 68 96 34 60. Y en YouTube Marcos Tadeo TV.